que él era católico y que se había retirado de la Iglesia Católica principalmente por lo que la Iglesia Católica había cometido en el tiempo de la Inquisición. Y eso me gustaría que usted más o menos enfatizara qué es lo que se le puede contestar, por qué involucran directamente como si ella hubiera sido la que promoviera, o la que ella promovía exactamente la Inquisición, siendo que más bien era como si fuera una juez. Me gustaría, padre, muchas gracias. Sí, es simplemente el desconocimiento. Cuando antes la iglesia era perseguida, 300 años vivió bajo tierra, perseguida. Viene Constantino, da la libertad, salen los cristianos, sale de la iglesia. Se convierte el emperador, la religión del emperador era la religión del pueblo, obligatoriamente. Por eso mataban a los cristianos, porque no aceptaban la religión del emperador. Ahora el emperador se convierte, ahora el emperador da la ley que todos tienen que asumir la religión del emperador. El que se resistía, pues entonces lo acababan, lo destruían. Cuando la iglesia ve eso, ve que el gobierno quiere destruir a la gente que no se convierte, entonces cuando la iglesia pide que le den la oportunidad de nombrar como un tribunal, porque él no está de acuerdo, él no quiere convertirse, la iglesia dice no lo mate, denle la oportunidad para ver si lo podemos salvar, rescatar. ¿Usted quiere tener una oportunidad? Sí, venga para acá, va a los tribunales de la iglesia. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Por qué lo juzgan? ¿Por qué lo condenan? Por esto, por esto y por esto. Entonces la iglesia, vamos a ayudarle, vamos a hacer algo. Abandona esta creencia, esto es así, 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 le explicaba. Si usted decía, no, yo no abandono nada, la iglesia decía, pero mire, lo van a matar, no me importa que me maten. La iglesia no podía hacer más nada. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, ya le brindamos la oportunidad, usted verá qué hace. Como usted no se quiso convertir, pues lo agarraban y lo mataban. Pero no era la iglesia que lo mataba. La iglesia. Pero es que el emperador se decía ser católico. Le pongo el ejemplo más práctico. En Venezuela, el que está gobernando como dictador en Venezuela, dice que es católico. Y está matando una nación de hambre. Están muriendo seres humanos, cristianos, de hambre, torturados. Los tortura el que está en contra del gobierno, los torturados. Y entonces vamos a decir, es la iglesia católica la que está matando, torturando y matando de hambre a la gente. No, pero es que ese señor se dice católico. Él se dice católico, pero él no es católico. Es católico de puro bla bla. Así pasa. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que trató de hacer? Salvar a la gente. Pero ellos, en el afán que tienen el odio contra la iglesia, hacen creerle a la gente que no, que la iglesia está buscando a la gente para matar. Pero estaban basados en la hechicería y en la brujería las personas que las estaban ejecutando. Sí, normalmente los que no querían convertirse, seguían en la brujería, en la hechicería, pues los mataban. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca del narcotráfico. Como muchos narcotraficantes han construido iglesias hermosas, altares a la Virgen y muchas construcciones para la iglesia. En cierto lugar, el mafioso estaba dentro de la iglesia escuchando la misa y la iglesia por fuera custodiada de sicarios. Entonces, mi pregunta es,
sobre la iglesia aprueba esas construcciones, ese dinero, y si es que no, o si Jesús lo aprueba, ¿qué hacer para reparar ese daño? Eso no es correcto. El dinero mal habido no es correcto para trabajar en la iglesia. Si un sacerdote sabe que eso viene del narcotráfico, no debería aceptarlo. Si no sabe, ¿quién es adivino? Pero si él sabe, no debería aceptarlo. Porque no podemos nosotros quedarnos con lo externo. Porque entonces sería, vamos a construir grandes templos, hermosos templos, preocuparnos por una iglesia material, pero no preocuparnos por la iglesia espiritual. Preocuparnos por la iglesia cuatro paredes, que es el recinto donde se reúne y congrega la iglesia de carne y hueso, la iglesia que Dios valora. Dios no valora las estructuras, Dios valora la persona. Y nos estamos quedando con las estructuras, y nos estamos quedando con lo material, y dentro de la iglesia está pasando mucho eso, que nos quedamos con la parte material. Y perdónenme usted, pero ¿qué hago yo? No puedo sino hablar y expresar. Muchos se ponen bravos porque voy a hacer. Muchos sacerdotes, por ejemplo, se preocupan por construir grandes edificios, pero no se preocupan por evangelizar a la gente. Se preocupa por mantener un templo limpio, pero no se preocupa por sentarse a confesar. Se preocupa por lo material, por lo externo y lo espiritual. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Lo espiritual. Lo demás viene por añadidura. Pero el sacerdote, algunos sacerdotes se están preocupando más por la parte material, por la parte estructural, por la parte física. Y eso no es el trabajo del sacerdote. Ciertamente que también tiene que preocuparse por eso, pero ese no es lo primordial, eso ya es en último lugar si se quiere, pero no en primer lugar. Y entonces los laicos que son buenos aprendices aprenden lo mismo y se preocupan. Templo, vamos a destruir un templo y vamos a construir uno nuevo, uno más grande. Está bien, y a veces construyen uno más grande y no se sabe para qué, porque la gente no va a misa. Pero vamos a suponerlo que lo construyó y está bien. Vamos a construir un templo bien grande, magnífico, bello. Y entonces la gente, ¿qué hace? Aquí hay tantos miles de dólares, yo ayudo a construir el templo. Pero pregunto, ¿qué vale más ese templo? O ese pobre que no tiene nada para comer y que usted no fue capaz de darle $1 porque tenía que darle $1000 para la iglesia. Vaya vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿No cree que me va a encontrar con el Dios que dijo, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero, me hospedaron, estuve desnudo, me vistieron? ¿Cuándo, Señor? Ese mendigo que no le dio por dar tanto a la iglesia. Ese era yo, Señor, pero Padre, hermanos sacerdotes, no se pongan bravos. Yo no he dicho que no tienen que colaborar con la iglesia. Eso no lo he dicho yo. Tienen que colaborar con la iglesia, pero eso no es lo más importante. ¿Tienen que colaborar con la iglesia? Sí, pero sin abandonar a los pobres. Y si usted colabora con la iglesia y no ayuda a los pobres, pobre dinero, no le sirve para nada. Y esa ayuda es hipocresía. Lo mismo de los ¿cómo que dijo usted? Los narcotraficantes. Lo mismo. Si ellos ayudan para construir grandes templos, no les sirve de nada. Es para tapar la conciencia.
¿De qué le sirve construir grandes templos cuando está destruyendo el templo vivo del Espíritu Santo, que es la persona, el ser humano, cuando le vende droga y le está destruyendo el cerebro, las neuronas, y lo está destruyendo la familia, y lo está destruyendo la sociedad, y está llevando a que la gente mate, robe y haga tantas cosas? ¿De qué le sirve ese dinero? De nada. Si los narcotraficantes quieren hacer algún bien, anda, ayuda a los pobres y ayuda al ser humano, no le venda droga. Deje eso, póngase a trabajar con algo más digno, con algo que le ayude a tener lo económico aquí y la salvación en el cielo. Pero debo decirle con amor, con el corazón en la mano, a los que trabajan con droga. No es casualidad que me esté escuchando, no se moleste, no se moleste. Se lo digo de corazón. Estás destruyendo la obra perfecta o la obra magnífica, maravillosa que Dios creó. No puede destruir la obra del Señor. Para usted agarrarse unos churupitos, destruir la obra del Señor, asesinar, matar a tantos seres humanos, porque no uno, tantos seres humanos. Pero eso da dinero, pero dinero mal habido. ¿De qué le sirve tener todas las riquezas del mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Hay otros trabajos que también da dinero. Sacrifícase, trabaja de otra manera. Claro que sí. Y tendrás aquí un tesoro y tendrás un tesoro arriba en el cielo. Pero no destruyan los seres humanos.